Buenos días, la idea es como que empezar a grabar estas clases para los compañeros que están en servicio social y por si alguien por cualquier cosa no puede entrar, pues que la pueda visualizar. De la clase previa, comentarios, dudas, reclamos, observaciones. Todo bien, doctora. Todo bien. ¿Alguien sigue teniendo dificultades para entrar al Google Classroom o ya todos pudieron? Yo sí puedo, siempre he podido entrar. Siempre han podido, va, perfecto. Entonces, para el día de hoy está planeada que veamos la retroalimentación de la evaluación inicial. ¿Recuerdan que les pregunté que me pusieran como qué temas habían visto en sus clases previas de medicina familiar? Esta pregunta iba orientada en explorar algo que se llama habilidades conceptuales. El doctor Teófilo Garza dice que como médicos familiares tenemos muchas habilidades, pero están agrupadas. Y unas son las habilidades conceptuales, es decir, los conceptos, las teorías que nosotros tenemos. Hay otro gran grupo que son las habilidades perceptuales, es decir, cómo percibimos nosotros. Y otro gran grupo que son las habilidades ejecutivas, qué es lo que hacemos. Porque ven que ustedes en la evaluación inicial, algunos externaron que querían aprender a hacer intervención. Y si yo les digo que ya la hacen. La hacemos muy mal. Es que la hacemos como sin tener conciencia de que las estamos haciendo. Ajá, vaya, exactamente, pero en realidad ya la hacen. Y lo peor, que ya la hacen en un grado 4. O sea, porque ya hacen estudios de salud familiar, ¿no? Entonces, si a mí la UNAM me preguntara, ¿se cumplió el objetivo del temario? Pues yo diría, sí, doctor, desde antes de que yo les diera clases, ya sabían hacer intervención familiar. Grado 4. Pero bueno, va. Y les puse unos pequeños rengloncitos de un caso. Aquí, si se dan cuenta, son 3 rengloncitos. O sea, femenino de 38 años, que tiene seguridad social. La están atendiendo en el covitario y dice, doctor, doctora, me mandan de mi trabajo porque salí positiva a COVID-19. Yo me siento bien, pero me preocupa mi hijo de 3 años. Lo tengo que traer a la prueba y ya, hasta ahí. O sea, no les di más datos, ¿no? Y yo les pedía que de sus temas que habían visto en clases previas, se identificaban algo en esos 3 rengloncitos. Y algunos me dijeron así, pero no sabe qué, doctora, no entiendo la instrucción, no entiendo la pregunta, no identifico honestamente nada, pero hubo otros que hasta identificaron, por ejemplo, el grado de intervención. Entonces, en estas diapositivas vamos a ver como que un poquito de los hallazgos grupales. Los hallazgos son de ustedes, de residentes de la UMF 58 y también de residentes de la 94. Puse como que lo más, de todos los elementos que identificaron, puse como que un collage, porque les digo, hubo algunos que sí identificaron cosas que hasta, por así decirlo, ni vienen. En estos 3 rengloncitos aparentemente no viene el grado de intervención. ¿Por qué aparentemente? Porque pues no le estamos haciendo ninguna intervención a la paciente, pero la paciente nos está pidiendo que le pongamos énfasis en su familia, ¿no? Entonces, como tal, no todo está en esos 3 rengloncitos, pero algunas cosas las podemos suponer o podemos hacer hipótesis. Entonces, vamos a ir analizando pedacito por pedacito. ¿Les late? Sí, doctora. Entonces ya tenemos ahí femenino de 38 años. ¿Qué sabemos ahí? Pues ya sabemos que es mujer, que está en edad reproductiva. Si hacemos cuentas, tuvo un hijo a los 35 años. Desconocemos si es el único. Y por la pura edad, ella, la paciente, tiene cierta etapa del ciclo vital de Erickson,
como tal, no podemos poner bien ahorita la etapa del ciclo vital familiar. Algunos la pusieron. ¿Y por qué no la podemos poner? Porque no sabemos si tiene más hijos, pero algunos la pusieron, está bien, se vale hacer hipótesis. ¿Y en qué etapa está? Bueno, está en la etapa de adulto joven con capacidad de cuidar a otros. Ahí ya empezamos a tener elementos para poder intervenir. Si alguien me dijera, doctora, pues yo quiero hacer en una intervención en la función de cuidado, ¿es factible? En la intervención de cuidado, o sea, hacer una intervención en la etapa En de la cuidado. función de cuidado es factible, pues sí, sí es factible, Pues sí, sí es factible. porque es una Porque, pues, yo mujer le con puedo- capacidad de cuidar a otros. A lo Ajá. mejor si en este caso, si viniera la hermana del niño de 12 años y dice, me preocupa mi hermanito de 3 años, bueno, ahí sí estaría difícil, ¿no? Hacer la intervención ahí. Pero en este caso ya tiene capacidad de cuidar a otros, sí es factible que la hagamos. E igual, si alguien me quiere decir, no, yo haría la intervención en el rol de madre, ok, está bien, eso es válido. ¿Para qué empezamos a identificar los elementos? Pues para poder hacer una intervención. Esto de identificar los elementos es como cuando hacemos un diagnóstico. ¿Para qué hacemos los diagnósticos? Para poder dar un tratamiento, ¿va? Ok, el elemento que sigue está con muchas X, pero bueno, sabemos que tiene seguridad social y sabemos que es trabajadora. E indirectamente viene implícito un sistema que es todo el sistema de seguridad social, que tiene su institución, que tiene sus trabajadores, que tienen una misión, que tienen una misión, en este caso que es salvaguardar esa seguridad social. Y si tiene acceso a la seguridad social, lo está haciendo porque tiene un trabajo. Aquí nos dice que ella es la titular, 1F o R. ¿Creen que esta paciente tiene una red de apoyo? Pues pudiera ser, por lo menos de guardería, ¿no? Porque alguien le tiene que cuidar al niño mientras Alguien le ella va a tiene... trabajar. Ajá, exactamente. Puede ser que la red de apoyo durante la pandemia no le haya querido cuidar al niño. Sí puede ser, ¿no? Y entonces Sí. es por eso que aunque hacemos hipótesis, aquí les pongo, bueno, sí o sí, tiene una red de apoyo. ¿Por qué? Porque es capaz de elaborar mientras tiene un hijo de 3 años. Así es. La otra sería de que la guardería sea su única red de apoyo, que no reciba al niño y que ella esté de home office. Pero yo creo que sí, aparte de la guardería, sí tiene otra red. Después vemos que se dirige al médico del covitario, ¿no? Y le dice doctor o le dice doctora. ¿Por qué les puse esto? Porque a veces el paciente no nos dice doctor o no nos dice doctora. ¿Qué les han dicho a ustedes? Señorita, mija, doña, Señor. muchacha. Que a sus compañeros siempre les dicen doctor, porque a veces tampoco les dicen doctor. No, pero sí pasa más, o inclusive a los enfermeros les dicen doctor. Ajá, pero sí a veces dicen, ¿no? O sea, es que me atendió el estudiante o así como que Sí. El practicante. el practicante. O cuando están en su servicio social, pues ahí ya están acostumbrados a que son puros, pues, pasantes, ¿no? Y si dicen, me atendió el pasante, son paciente. Ok, ¿y aquí encontramos otro rol? Pues sí, el de nosotros. Ajá, y ahí van implícitos también muchos otros roles, ¿no? Porque no nos mandamos solos. Así es, el jefe de Tenemos un departamento clínico. nuestro director, todo eso. Y después la paciente nos dice, me mandan de mi trabajo. Ahí también viene otro sistema, ¿no? Ajá, ¿Por qué? el privado. Ajá,
Y aparte de que trabaja en una empresa, pues aparentemente es una empresa formal. Ajá. ¿Por Sí, qué me porque atrevo le a da decir? seguridad. Ajá, ¿por qué me atrevo a Porque decir? le Pues da porque seguridad le da social seguridad a los trabajadores. social. Ajá, pero no porque sean una empresa formal saben toda la normativa del IMSS y a veces nosotros no la sabemos. Sí. Porque ella está diciendo, me mandan de mi empresa. No sé si a ustedes les tocó, pero a nosotros decían, es que me mandan de mi empresa por mi hoja de alta. Ah, sí. Entonces, pues las empresas, si luego nosotros ni siquiera sabíamos si ya los dábamos de alta o no, pues las empresas menos, ¿no? A veces hasta por incapacidades de maternidad llegan así de que, me mandan de mi empresa por mi alta. ¿Y damos Sí. altas de maternidad? No. ¿De qué si damos altas? De riesgos de trabajo. Bueno, de enfermedades enfermedades de trayecto o de accidente, no, ya no riesgo, no. Ya es para dar una alta tiene que ser ya una calificado, ¿no? Ya como este trabajo, ¿cómo se dice? Riesgo de trabajo. No, como accidente de trabajo, ¿no, doctora? O accidente de trayecto. Pero de eso, con que sea una ST7, a fuerza tenemos que elaborar una ST2, aunque no le demos incapacidad. Ok. ¿No les ha tocado que hacen la ST7 pero no dan incapacidad? Ah, no, a mí no. Bueno, sí se puede, así se puede hacer y en ese momento generarías la ST2, que es el alta. Por ejemplo, ¿no? A mí me llegó un paciente así de que me dijo, es de que ¿mande? No, nada. Me llegó un paciente de que me dijo, ¿sabe qué? Es que me pegué en la pierna y se me hizo una bolita. O sea, tenía ahí como su varice y se le hizo como un pequeño aneurisma, ¿no? Entonces yo así de que, pues yo por eso no lo voy a incapacitar, ¿no? Y me dijo mi jefe, mira, tú hazle su riesgo y pues ponle ahí en el riesgo que no amerite incapacidad, porque en el mismo riesgo te lo pregunta. Y me dijo, hazle, en este mismo momento hazle su ST2, o sea, le entregas todo. Y ya que él venga a salud en el trabajo, me dijo, porque así queda el antecedente. Si después el aneurisma crece, si él necesita una cirugía o algo, dice, pues ya salud en el trabajo verá si entra o no entra como enfermedad laboral. ¿Sí? Chido. Es que luego las unidades trabajan diferente, ¿eh? A nosotros, por ejemplo, cuando algún trabajador de la salud se enfermaba, nos hacían hacer el riesgo. No se sucede cómo lo hacían, porque se supone que en teoría no deberíamos de hacerlo, porque es enfermedad laboral, no es un accidente. Pues hasta nosotros ambos le hicimos, tiene que suceder como un accidente. Se supone que esos deberían irse a salud en el trabajo y que ellos les hicieran la ST9. Ah, sí. Pero a nosotros, les digo, a nosotros nos hacían hacer la ST7. Pero bueno, ya. Aquí desahogando mis traumas. Seguimos con el caso, porque salí positiva a COVID-19. ¿Qué otro elemento hay ahí? Pues, O sea, salió positiva, es porque se hizo una prueba, ¿no? sí. ¿Y qué tal? Porque en el caso no les puse, ¿no? ¿Qué tal que era una prueba de anticuerpos? Ah, sí. No es 100% fiable. Ajá, y entonces como que, no, pues entonces ya está positivo los anticuerpos, ya le dio, ya se le quitó. Pero les vuelvo a repetir, no sabemos qué tipo de prueba ni en dónde se la hizo. También muchos nos llegaban con su prueba en la mano, o sea, sin un reporte de laboratorio. Sí. Y O con la foto en el celular. O la foto en el celular. Entonces, ¿teníamos que hacer semiología de esa prueba? Pues sí, ¿no? Saber si era de antígenos, de anticuerpos, de PCR, dónde se la hizo, a los cuántos días de iniciados los síntomas se la hizo, o si solo se la hicieron al azar, etc., etc.
de COVID-19. ¿Qué fue el COVID-19 o qué es? Una infección vírica. Una ¿Qué? pandemia. Ajá, Ajá. una pandemia. Y una pandemia representa una crisis. Sí. Entró el mundo en ¿Esa crisis. sí puede ser paranormativa o ya no es paranormativa? Ajá, pues sí, para eso tendríamos que irnos, estamos hablando del mundo, entonces tendríamos que irnos a la historia del mundo. ¿Es normativo que cada cierto tiempo haya pandemias? Pues sí. Sí. Ah, Hasta extinción de especies también. también. Pero ¿qué pasa? De repente, pues como que el COVID estaba muy lejano, ¿no? Hasta decíamos, ay, está en China. Ajá, que teníamos que la definición operacional era que tuviera que venir del extranjero para considerarlo, ¿no? Ajá, pero era como que Sospechoso. algo muy lejano a nosotros, ¿no? O sea, era una crisis Ujú. externa. Sí. En teoría, las crisis externas, en teoría, tienen buen pronóstico. ¿Cómo le fue al mundo después del COVID? Horrible. Sí, horrible. Las economías colapsan. Ay, Pero tuvo sus ventajas, ¿no? bueno, sí, en el ecosistema se vio mucho en varios lugares, ¿no? Cuando el ser humano se mantenía aislado, se vio que en ecosistemas en poco tiempo mejoraron. Ajá. Con el simple hecho de que nos quedáramos guardados en nuestras casitas. Y también avanzó la tecnología en vacunas, Ujú. avanzamos en tecnología, se implementaron las clases virtuales. Ay, ay, no me gusta. Entonces sí, como que de entrada sí tuvimos buen pronóstico, ¿no? Ujú. Pero bueno, esta crisis que era externa, ya nos está llegando la señora, ¿no? Y dice, salí positiva a COVID-19. Entonces, de ser una crisis externa, pasa a ser una crisis interna. Y ya, si me dicen si es paranormativa o normativa, pues va a depender de muchas cosas, ¿no? Ujú. Y una de ellas es la evolución. Si nada más le da una gripita, pues, ¿qué va a decir? Ah, pues sí, ¿no? Sí es normativo. Y si hace una complicación así súper rara, No, eso sí está mal. eso ya podría caer en lo paranormativo, ¿no? Ujú. Hubo familias que hasta tuvieron, o sea, muchas muertes de sus integrantes. Sí. Entonces, bueno, eso de paranormativo o normativo es muy, pero muy subjetivo. Y ella nos dice, yo me siento bien. Entonces, podemos intuir que su estado clínico es estable. Es una hipótesis. Y la vamos a confirmar o la vamos a rechazar en base a qué. Pues a la exploración física, ¿no? Que nosotros sí la atendamos en ese momento. Exactamente, a sus signos vitales y a la exploración física. Y la paciente nos dice, pero me preocupa. Aquí encontramos otro elemento y es un elemento de la dinámica familiar, uno que se llama emotividad y esta puede ser expresada o puede ser latente. ¿Nos la está expresando? Sí. Claramente. Ajá, claramente, ¿no? Entonces yo creo que por eso hay alguien de ustedes puso, es que la paciente casi le pone, ¿no? Nos está pidiendo a gritos una intervención grado 2. Sí, ¿no? Ujú. Se han topado que a veces, espero que no, pero se han topado que a veces cuando estamos en la práctica clínica, el paciente le dice algo al adscrito así como que, oiga, mi familiar o algo así, y luego el adscrito le dice así como que, a ver, cállate, o sea, ahorita te estoy atendiendo a ti. Sí. Sí. Ujú. Sí lo han vivido. Sí. Sí, qué triste, yo también lo viví. Y entonces, bueno, si le contestamos, yo ahorita la estoy revisando a usted o pues si quiere saber sobre su hijo, sáquele una consulta. ¿Ahí qué estamos haciendo? Estamos poniendo una barrera en la comunicación. ¿Creen que esas respuestas favorecen la relación médico-paciente? Sí, porque pues ya después ese mismo paciente ya no nos va a tener confianza de expresarnos
alguna otra situación. A lo mejor ya no ajena, sino tampoco hasta propia, ¿no? Ajá, entonces, si le contestamos de esa manera, estamos poniendo una barrera. De comunicación. Una barrera de comunicación. Y nuestra función como médicos familiares no es poner barreras, nuestra función es propiciar flujo comunicacional. ¿Por qué? Porque en base a eso podemos hacer más intervenciones y aparte de hacerlas, que tengan éxito, porque ya ustedes dijeron, hacemos muchas intervenciones, pero ni sabemos cómo y las hacemos mal, en palabras de ustedes. Podríamos en este caso hacerle una intervención a la empresa. ¿Mande, doctora? En este caso, podríamos hacer una intervención a la empresa, porque dijo ella, me mandan de mi empresa. Pues a lo mejor nosotros directamente no, pero por ejemplo sí sería comunicarle, ¿no? A nuestro jefe más próximo. Creo que ellos pueden enviar correos y tener comunicación como con las empresas, ¿no? Algo así alguna vez me contaron. Entonces podrían mandar fíjate, como con las altas, ¿no? Explícale a la empresa que nosotros no damos altas. El alta, si es una enfermedad por COVID leve, el alta es, bueno, o sea, automáticamente terminándose la incapacidad, el paciente se presenta a laborar, ¿no? Si tuviese alguna complicación, pues el paciente tendría que regresar a ser revalorado. Ajá, porque hasta en las redes sociales del IMSS salía así, el doctor Soy Robledo salía así, ¿no? A explicar que al término era alta y que podían tramitar su permiso COVID y que de favor no saturaran los servicios de salud. ¿Salió él a hacer una intervención a las empresas? Sí. ¿Funcionó? Pues, pues Más no o menos. sé, ¿no? Pues no en todas. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? En una 430-200 les escribía a las empresas, les explicaba, les decía, paciente en día tal de evolución, puede presentarse a laborar al término de la incapacidad, se trata de enfermedad general, no amerita ST2, así ella ya tenía así como que listos mis parrafitos. Y le explicaba ahí a la empresa de que pues ya el paciente al día tal, ven que eso fue modificándose, decía después de tal día ya no representa riesgo de contagio. Yo obviamente se los daba a los que cumplían los criterios clínicos, porque si tenía ahí por ahí algún inmunosuprimido o así, pues ese sí yo lo citaba a revaloración. Sí. ¿Sí? Pero entonces sí, a veces como que queremos que nuestros jefes o que las autoridades hagan muchas cosas y es difícil que las hagan. A veces nosotros en una 430-200 ahí podemos hacer la intervención. Es que no se me había ocurrido eso. Yo con quien hacía la intervención era con el mismo paciente y le explicaba todo eso, Sí. pero se lo explicaba a él. Entonces yo no contesté eso porque pues yo realmente no estoy interviniendo o no estoy hablando directamente con la empresa, pues. Ajá, sí, yo también lo hacía, pero el paciente me decía, doctor, es que yo ya fui, yo ya les expliqué y me regresan que quieren la hoja de alta. En mi unidad había otro mecanismo que era que pidieran, vía ley de transparencia, que pidieran su última nota en la dirección y eso creo que les tardaba 1 o 2 días y les pedían copia del IFE, o sea, era un pequeño trámite. Y lo peor es de que a veces en la nota no decía alta al término. Sí, también. O sea, hacían todo su trámite y perdían su tiempo y así como que para nada. Entonces yo mejor desde un principio los veía y su 430-200. Yo no sé, Después nos dice, mi hijo o hija, porque no sabemos qué es, de 3 años. ¿Hay otro elemento aquí? Pues sí, el hijo o el rol del hijo, pues. Exactamente, el rol del hijo. Y es un paciente vulnerable. Ajá, por la edad. Por la Tan edad, solo sí. por la edad. Y sabemos en nuestro país que no está vacunado. Ajá, también. Y por su etapa de ciclo vital, pues esta niña es temprana y requiere de la función de cuidado para sobrevivir, ya que aún no es autónomo.
Entonces, fíjense, ya iba el rol de la mamá, ya iba el rol del empresario, el rol del médico y el rol del hijo. Ya llevamos como 4 roles, ¿no? 4. El del sistema de salud. ¿Mande? El del sistema de salud, ¿no podría Sí, ser otro? porque... Ajá, sí, exactamente, pero ahí ya vienen implicados muchísimos otros roles, ¿no? Los guardias de seguridad que hacían el filtro de COVID, las enfermeras que le tomaron los signos, nuestros jefes, los jefes de nuestros jefes. ¿Va? Sí. Y bueno, aquí de todos estos roles y de todos estos sistemas, ¿qué es lo que resalta o qué es como lo importante? En este caso en específico es la diada madre-hijo. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y a veces, pues, no sé si les tocaba, pero a veces, de acuerdo a tu respuesta, te decían, porque aquí está mi niño afuera. Ah, para que lo revise. Ajá, porque a veces, no, porque a veces no querían llevarlo al covitario, se decían, es que si yo lo pongo aquí en la fila, se va a contagiar. Ah, sí. Entonces, en nuestra unidad se quedaban ahí con algún familiar sin síntomas en el estacionamiento y ahí se estaban las horas hasta que pasaban con nosotros. Va, ahorita nos volvemos a conectar. A ver aquí. Ujú.